Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, hija de William Edward Nightingale y Frances Smith. En su honor, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Desde niña recibió una educación en casa muy completa, poco común para las mujeres de su época. Su padre le enseñó matemática, idioma, filosofía e historia, lo que le dio una base intelectual sólida. En 1837, a los 17 años, dijo haber recibido una llamada divina para dedicarse a la enfermería a pesar de la oposición de su familia. Más tarde se formó en Kaiserslautern, Alemania y en París, aprendiendo sobre higiene, organización hospitalaria y cuidado de enfermos. Sus cargos más importantes fueron superintendente de enfermeras en el Hospital Militar de Scutari durante la Guerra de Crimea, donde redujo la tasa de mortalidad con medidas de higiene y organización. ¿Dónde está? Yo estoy a cargo. No. Tengo que hablar con el señor F. Nightingale. Florence Nightingale, superintendente del establecimiento de enfermeras de los hospitales ingleses en Turquía. Yo esperaba ver a un... No se preocupe. En 1860 fundó la Escuela de Enfermería Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres, la primera institución formal para formar enfermeras. Fue asesora en la reforma de hospitales civiles y militares, influyendo también en otros países. En 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden de Mérito Británico. En conclusión, Florence Nightingale, gracias a su educación y su vocación, logró romper barreras sociales y desempeñar cargos clave que marcaron un antes y un después en la historia de la enfermería, consolidándola como una profesión científica, organizada y respetada. La teoría de Florencia inicia a partir de las observaciones durante la Guerra de Crimea de 1853 a 1856. Durante su experiencia trabajando en los hospitales militares se dio cuenta que los soldados no solo morían por heridas en las batallas, sino por sus malas condiciones higiénicas. La idea central era si el entorno del paciente es saludable, el cuerpo también tiene posibilidades de sanarse por sí mismo. Dios mío, el hedor, la suciedad. ¿Cómo pueden sanar aquí? Esto no es un hospital, es una tumba colectiva. Florence formuló que tenía que tener un papel no solo en asistir los cuidados directos, sino también en crear y mantener un ambiente más óptimo. Su teoría es conocida como la teoría del entorno o teoría ambientalista. Esta consiste en tener un aire puro y ventilación adecuada, un aire fresco, un aire limpio, con una luz natural y mantener el entorno y el paciente con limpieza e higiene y tener silencio y tranquilidad y por último tener un ambiente más seguro. La Guerra de Crimea se desarrolló entre los años 1853 y 1856. Aunque fue una guerra dura y sangrienta, lo más alarmante no estaba en el campo de batalla, sino en los hospitales militares, que muchos soldados militares morían no solamente por las heridas de batalla, sino también por la insalubridad, la desorganización, la falta de higiene y por enfermedades como el cólera, el tifus, la disentería y la fiebre tifoidea, enfermedades que fácilmente podrían ser prevenidas. En 1854, frente a toda esta situación, el secretario de Guerra, Sidney Herbert, contacta a Florencia Nightingale para pedir su consejo y solicitarle su ayuda frente a toda esta situación. En octubre de 1854, Florencia Nightingale viaja a Turquía juntamente con 38 enfermeras voluntarias, muchas de ellas que eran inexpertas, que Florencia Nightingale le había preparado. Su destino fue en el Hospital Militar de Scutari, quien por primera vez recibía enfermeras mujeres en el campo de batalla. Al llegar, Florencia se encontró con un ambiente muy devastador, deplorable.
Aire contaminado, salas abarrotadas por los soldados, ropa de cama infectada y soldados desatendidos. Con determinación, con vocación, Nightingale aplicó técnicas sanitarias como la higiene, la organización, promovió la ventilación de los espacios, la correcta eliminación de los desechos, el lavado de ropa, y de esta manera la mortalidad se redujo de un 42% a un 2%. En las noches, Florence Nightingale recorría los pasillos mientras todos dormían, con una lámpara en la mano, velando por los enfermos y los heridos. Esta imagen de consuelo, de esperanza y de vocación le convirtieron en la célebre Dama de la Lámpara. Todo este hecho marcó el inicio de la enfermería moderna. Después de la guerra, Florence fue recibida como una auténtica heroína en su país. Se dedicó a ordenar sus pruebas sobre la mala administración de los hospitales y a reunir estadísticas de mortalidad, con un claro objetivo: demostrar que los soldados fallecían a causa de las deplorables condiciones sanitarias en el hospital. Eran, por tanto, muertes que se podían evitar. Con ese objetivo se creó el diagrama de la rosa en el año de 1858, una forma gráfica de demostrar la evidencia de que los hospitales matan, pero a la vez que así se realizan las mejores adecuadas, estas muertes masivas en los hospitales pueden ser evitadas. A fuerza del diagrama de la rosa, muy fácil de entender, consiguió convencer al gobierno británico de la necesidad de reformas sanitarias. Así, Florence fue la primera persona que utilizó los gráficos estadísticos para persuadir a las autoridades de que cambiasen sus estrategias. Hasta entonces solo se utilizaba para presentar información sin intención de provocar un cambio en la acción. De esta forma promovió el correcto diseño sanitario en los hospitales. El diagrama de la rosa de Florence Nightingale representa un hito trascendental en la historia de la enfermería y de la salud pública, pues marcó el inicio de una forma innovadora de demostrar con datos los efectos de las condiciones sanitarias sobre la mortalidad. Su importancia radica en que permitió evidenciar de manera clara y visual que la mayoría de muertes durante la guerra de Crimea no se debían a las heridas de combate, sino a enfermedades prevenibles como la cólera, la disentería y el tifus. Este hallazgo fue decisivo para demostrar que la higiene, la ventilación, el acceso al agua limpia y la correcta organización hospitalaria eran factores esenciales para reducir la mortalidad. Primero tenemos la nota de enfermería, que es Higiene, publicada en 1859. Florence define a la enfermería como el uso de factores ambientales: ventilación, higiene, nutrición, limpieza, control de ruido y control de la luz, para favorecer a la salud. Dirigido primero a cuidadoras domésticas, se convirtió en el manual básico para la escuela de enfermería. Critica errores comunes y resalta la observación del paciente, basándose en sus 14 años de experiencia. Este texto transformó la enfermería en profesión científica y respetable. Luego tenemos la nota sobre hospitales, publicada en el mismo año. Florence analiza la relación entre diseño hospitalario e infecciones, recomendando hospitales ventilados, limpios y con camas separadas para así poder reducir los contagios. Basada en su experiencia en Crimea, va a plantear diferentes reformas estructurales y sanitarias que modernizaron los hospitales. Su visión preventiva y el uso de estadísticas sentaron las bases de la epidemiología hospitalaria. Luego tenemos a notas en cuestiones que afectan la salud, la eficiencia y la administración hospitalaria del ejército británico, esto publicado en el año de 1858. En este informe va a criticar sobre la mortalidad en la guerra de Crimea, donde Florence demuestra con estadísticas y diagramas que muchas muertes pudieron evitarse. Aquí va a proponer ventilación, agua potable, eliminación de desechos y mejor gestión hospitalaria. Su análisis influyó en políticas públicas, redujo muertes y consolidó la estadística aplicada a la salud. Luego tenemos a las sugerencias de reflexión para quienes buscan la verdad religiosa, publicado en el año de 1860, obra teológica donde Florence, influida por Comte, cuestiona dogmas y propone una práctica basada en la ética y la acción social. Incluye a Cassandra, un ensayo feminista que critica limitaciones de género. Su visión une religión, ética y servicio humanitario en una teodicia personal. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la institución de Kaiserwerth, del ring para el entrenamiento práctico de las diaconisas, publicada en 1851, donde relata su formación en Kaiserwerth, Alemania, bajo Theodor Fliegner. Elogia el modelo de diaconisas que unía cuidado, fe y acción social, y va a criticar la escasa educación femenina y resalta la utilidad social del modelo. Esta experiencia fue clave para concebir la enfermería
como vocación secular y profesional. Por último, pasamos a la tarea del caso 7, que nos pide analizar los aspectos filosóficos y teóricos, además de la definición que tenía Florence Nightingale sobre la enfermedad. Un aspecto filosófico puede ser relación paciente-entorno, que la salud depende de la interacción saludable entre estos dos factores. Un aspecto teórico viene a ser la influencia en la práctica y en la educación, pues Florence fue un modelo importante para otras escuelas, además de que también sentó las bases para los futuros profesionales de enfermería. Concluyendo, la definición de enfermedad que tenía Florence era que lo entendía como un proceso de reparación natural, pues también identificó factores ambientales esenciales que promueven la recuperación. Gracias.